tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos por qué si el apóstol Santiago nunca montó un caballo, se le representa sobre uno. En nuestra sección infantil, el cuento La zarza y la rosa. Aquel jardinero era increíblemente bondadoso con su jardín. Amaba profundamente las semillas, la tierra donde las sembraba. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy, la parábola de la buena semilla y la cizaña. Y en el santoral, te diremos en qué lugar de México se encuentra el cuerpo incorrupto de un hombre que ayudó mucho a los indígenas. ¿Sabes de quién se trata? Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Una vez le preguntaron a un hombre sabio, ¿qué es lo que le sorprende más de la humanidad? El sabio respondió, lo que más me sorprende es ver que los hombres pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Me sorprenden los hombres que por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente, de tal manera que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro. Me sorprenden los hombres que viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a este programa Resonancias, en donde le pedimos a Dios que nos ayude a que su palabra resuene constantemente en nuestro corazón a lo largo de toda la semana. Por eso se llama Resonancias de Fe. Como siempre, un saludo a todos los transportistas, a todos los traileros que nos escuchan tanto en México como en Estados Unidos, para que lleguen con bien a su destino. Les recuerdo rápidamente los teléfonos de la parroquia de San Cosme por si quieren alguna información. 55-55-66-7744 55-55-66-7744 y 55-5705-5939 55-5705-5939. Recuerden que hoy tenemos la segunda sesión del curso de autoestima, pero nos vamos en este momento inmediatamente al cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. La zarza y la rosa. Aquel jardinero era increíblemente bondadoso con su jardín. Amaba profundamente las semillas, la tierra donde las sembraba, el agua cristalina con que las rociaba y, sobre todo, a cada una de las hermosas flores que surgían como producto de su amor. Todas habían sido creadas por él,
Las pequeñas mimosas, las robustas hortensias, las sencillas margaritas y las extravagantes orquídeas. Las amo tanto que juro por mí mismo que jamás las destruiré. Por esa razón, todas ellas, con sus colores o su fragancia, agradecían y reflejaban el amor de su hacedor y custodio. Cierto día en que el jardinero atendía a los tulipanes y a los alcatraces, entró a escondidas a su jardín un enemigo. Quiero destruir y convertir en malo lo que este jardinero ve con tanto amor. Seguro que se arrepentirá de haber dado vida a su plantación y la destruirá completamente. Sin que nadie se diera cuenta, inyectó ponzoña de maldad en algunas flores y huyó deprisa. Con el paso del tiempo, aquellas flores empezaron a convertirse en zarzas espinosas y en cardos. No solo su apariencia dejó de ser agradable, también su actitud se hizo dañina para las demás porque les robaron el agua, impidieron el paso del sol, atrajeron la plaga y sus espinas hirieron los tiernos pétalos de las otras. Con mucha tristeza el jardinero descubrió la transformación de sus pequeñas amigas. Parece imposible que algunas de mis flores, a las que siempre consideré las más bellas, en unos cuantos días se hayan llenado de maldad y de terribles espinas. Sin embargo, él las seguía amando y cumpliría su juramento. Jamás las destruiré. Hizo todo intento para que las flores dañadas regresaran a su forma original. Les brindó múltiples cuidados, más atención y les inyectó doble ración de amor. Nunca dejaré de amar a las flores que planté con mis propias manos. Por su parte, la ponzoña del mal causaba a las plantas contaminadas tal sensación de agrado que les propiciaba una adicción cada vez mayor. La insistencia del divino jardinero y la lucha interior de algunas flores dañadas lograron revertir el proceso convirtiendo espinas en florecillas y cardos en gladiolas. Pero no todas se dejaron ayudar ni hicieron su propio esfuerzo. Ante esto, el custodio repetía constantemente: mientras exista la posibilidad de su conversión, no las destruiré. Las flores más bellas no lograban entender tal amor de su hacedor. Pensaban que ciertamente era correcto que él amara a las flores hermosas, pero se preguntaban: ¿por qué ama a las que van perdiendo su belleza? ¿Por qué no las aniquila sin piedad? ¿Por qué permite que las que están llenas de ponzoña convivan con las flores que no ocasionan daño alguno? El jardinero, adivinando aquel pensamiento, se dirigió a ellas con delicadeza. La libertad es un elemento muy importante. Puede hacer de cada flor la más hermosa de todas, o por el contrario, convertirla en la peor de las zarzas. Yo les he dado la vida para que la vivan en abundancia y sean felices, pero algunas de ustedes han preferido el sabor de la ponzoña. Esta libertad mal aplicada las lleva a destruir a sus hermanas, causando sufrimiento. Y sin embargo, yo no puedo actuar de la misma manera. Yo jamás las destruiré. Después prosiguió con voz clara: cada una de ustedes tiene un tiempo en este jardín provisional. Mi voluntad es que pasen aquí su etapa infantil, juvenil, adulta e incluso la etapa de la vejez. Esta última etapa nos avisará a todos, a ustedes y a mí, que ya están listas para ser trasplantadas a mi mejor invernadero. Allí, el sol da calor, pero no quema. El agua tiene los mejores nutrientes y la tierra está formada por partículas de amor eterno. En ese lugar, nadie volverá a marchitarse ni a sufrir las limitaciones de este jardín. Una pequeña amapola se atrevió a preguntar: ¿en aquel jardín también habrá cardos, espinas y ponzoña? Su señor le contestó: no, cuando terminen su etapa en el jardín terreno, podrán convertirse en dos tipos de semillas. Las buenas, libres de todo mal, serán sembradas en el paraíso, pero las que se hayan dejado impregnar totalmente de ponzoña se convertirán en semillas estériles, que por inútiles serán arrojadas a la hoguera. La pequeña flor volvió a hablar: mi señor,
Hoy todos fuimos testigos de cómo una zarza espinosa actuó contra tu voluntad, y ella impidió que una hermosa rosa continuara en este jardín sus siguientes etapas. Esa rosa solo había sido niña, mujer y madre. Aún le faltaban muchos días de sol, muchas horas de brisa, muchos años de brindar perfume, y sin embargo, ya no está en nuestro jardín. Al escuchar esto, el jardinero dejó caer sus lágrimas sobre el jardín, y todas las flores se sintieron fortalecidas con semejante agua celeste. Solo la zarza asesina no se inmutó ante la lluvia sagrada. Entonces, el jardinero se acercó a ella y con su mano la acarició hasta el grado de provocarse una herida. De la herida en forma de cruz surgieron gotas de sangre que cayeron sobre las espinas. Después dijo: aquella vida, aquella rosa que fue arrancada del jardín de esta tierra, está ahora en mi jardín predilecto. Allí emana el mejor de los perfumes y se viste con los más suaves pétalos. Es una rosa sin espinas que se alegra de saber que algún día estarán ustedes con ella. Es inmensamente feliz, pero me ha pedido que acaricie a esta zarza, porque sabe que solo el amor puede deshacer sus espinas. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 13 de San Mateo, versículos del 24 al 43, y dice así: En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió, pues, esta cizaña? El amo les respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo.
El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Queridas hermanas, hermanos, Jesús utiliza las parábolas o comparaciones para explicar lo que es el reino. Hoy hemos escuchado, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esto significa que el reino de los cielos no es algo que se da ya hecho. Es un proceso en el que participan Dios y el hombre. La semilla se da como regalo, pero el hombre, nosotros, tenemos que sembrarla. Esto parece fácil, pero no lo es. Por eso Jesús alerta que cuando los trabajadores duermen, los enemigos del reino siembran cizaña entre el trigo. Los empleados, impacientes, sin discernir, le sugieren a su amo: arranquemos de una vez la cizaña, acabemos con estos que se oponen al reino, con aquellos que hacen el mal. Sin embargo, Jesús les dice en la parábola, como si fuera el amo de la mies: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Con estas palabras Jesús invita a sus discípulos a la paciencia y a la tolerancia. Y es que en el mundo, tanto en el interior de cada uno de nosotros como en la sociedad, se mezclan el trigo y la cizaña, lo bueno y lo malo. Lamentablemente hay personas que caen o caemos en el recurso fácil de dividir a las personas en buenas y malas. Pero esto es demasiado simple e inexacto porque todos tenemos de todo. Al mismo tiempo somos trigo y somos cizaña. Después de contar la parábola del trigo y la cizaña, Jesús cuenta la parábola de la semilla de mostaza y la de la levadura. El hombre siembra la pequeña semilla que se convertirá en un arbusto donde los pájaros hacen su nido. La mujer mezcla la levadura con 3 medidas de harina y ve cómo la masa se fermenta. Con estas 3 parábolas, Jesús llama a sus discípulos a confiar y a cuidar esa pequeña semilla del reino que está destinada a dar mucho fruto, frutos de amor, de paz, de fraternidad. Jesús llama también a sus discípulos a ser fermento en el mundo como la levadura, a compartir con todos lo que han vivido con Jesús, pero también Él previene a sus discípulos de que no tomen el papel de jueces, un papel que no les corresponde. Los segadores, los encargados de arrancar la cizaña y quemarla, son los ángeles. Sabemos que Jesús, amigo de publicanos y pecadores en toda circunstancia, fue más médico que juez. Jesús no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. La vida plena, la abundancia, la vida en abundancia es lo que Dios quiere para todos. Y recordemos que muchos de los que ahora consideramos santos fueron un tiempo cizaña, porque Dios nos tiene mucha paciencia. Y hoy te dice a ti, si estás lleno de mal, que espera que te conviertas en trigo. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 23 de julio se celebra a San Apolinar, obispo de Ravenna. Esta ciudad se encuentra un poco al sur de Venecia, en Italia, y es conocida en todo el mundo por los mosaicos de sus iglesias. San Apolinar fue el primer obispo de Ravenna y el único mártir de dicha ciudad cuyo nombre se conoce. También el 23 de julio se celebra a Santa Brígida religiosa. Brígida significa fuerte y brillante. Ella nació en Suecia en 1303. Es una de las santas que más apariciones o revelaciones tuvo. Cuando apenas tenía 6 años tuvo su primera revelación.
Se le apareció la Virgen y la invitó a llevar una vida totalmente del agrado de Dios. Su padre la casó con Ulf, hijo de otro gobernante. Tuvieron un matrimonio feliz que duró 28 años. Tuvieron 8 hijos. Una de sus hijas fue Santa Catalina de Suecia y un hijo fue religioso. Brígida era la dama principal de las que colaboraban con el rey y la reina de Suecia. Pero en el palacio se dio cuenta de que se gastaba mucho dinero en lujos y comilonas y se explotaba al pueblo. Quiso llamar la atención a los reyes, pero estos no le hicieron caso. Entonces, como una forma de manifestar que estaba en contra de aquello, Brígida dejó todos sus vestidos elegantes y empezó a vestirse como la gente pobre y sencilla. Ya nunca más durmió en camas muy cómodas, sino siempre sobre duras tablas, y fue repartiendo todos los bienes que tenía entre los pobres, de manera que ella llegó a ser también muy pobre. Y después de adoptar esta manera de vida, con su hija Santa Catalina de Suecia, se fue a Roma y en esa ciudad permaneció 14 años, dedicada a la oración, a visitar y ayudar enfermos, a visitar como peregrina muchos santuarios y a dictar sus revelaciones que están contenidas en 8 tomos. Fundó la comunidad de San Salvador. El principal convento estaba en la capital de Suecia y tenía 60 monjas. Este convento se convirtió en el centro literario más importante de su nación en esos tiempos, y con el tiempo llegó a tener 70 conventos de monjas en toda Europa. Lo que hace una mujer entregada a Dios, que deja todo precisamente para seguirlo. El 24 de julio se celebra a Santa Verónica Giulianis. Fíjense que Verónica significa verdadera imagen, y hace referencia a aquella mujer que le secó, le enjugó el rostro a Cristo cuando iba camino al Calvario, pero no es aquella. Esta se llama con el mismo nombre de aquella mujer que nos menciona el Evangelio. En julio de 1727 fue sepultada esta mujer italiana que de pequeña daba muestras de llegar a ser cualquier otra cosa menos una santa, porque su temperamento era sumamente colérico y muy fuerte, y sus pleitos ponían en desorden toda su casa. Afortunadamente, de joven, Verónica decidió dominar su ira y sus corajes con la ayuda de Dios, y así entró a un convento y comenzó a meditar en que el coraje y la ira de los humanos habían provocado las heridas de Cristo. Cuando ella cumplió los 33 años, en el año 1693, empezaron a aparecer en su cuerpo estigmas. Y quizás se puede preguntar, ¿qué son los estigmas? Se llaman estigmas a las heridas que tuvo Cristo y que aparecen inexplicablemente en el cuerpo de una persona. Por ejemplo, en las manos, en los pies, en el costado e incluso heridas en la cabeza como de una corona de espinas. Los médicos hicieron todo lo posible para curarle esas heridas, pero por más curaciones que le hacían, las heridas no cicatrizaron. Los médicos y el obispo estaban muy extrañados porque no encontraban ninguna explicación natural a este fenómeno. Y curiosamente, amigos, las heridas se agravaban el Viernes Santo. Pero ella no llegó a ser santa por tener lo que llamamos estigmas, sino por la vida de testimonio, de trabajo diario, de ayuda a los pobres y de vida de oración. Perfectamente claro, Sergio, porque ninguna persona llega a ser santa por cuestiones del cuerpo, sino sobre todo por su testimonio de vida, por su ayuda, por su solidaridad con los más pobres, etc. Y digo esto porque en muchas ocasiones vemos en programas algunas personas que dicen que tienen estigmas y de repente en programas como History Channel, Discovery Channel o cosas así, ya empiezan a presentarlas como si fueran santas. Yo creo que en este caso hay que estudiar primero el fenómeno de los estigmas, pero a una persona nunca se le canoniza por tener estigmas, sino por su forma de vida. Que quede claro, San Francisco de Asís, el Padre Pío o esta santa no fueron santos por tener los estigmas, sino por su forma de vida. El 26 de julio se celebra a San Joaquín y a Santa Ana. Joaquín significa Dios dispondrá y Ana quiere decir la bienhechora. Es importante aclarar que en ninguna parte de la Biblia encontramos los nombres de los padres de la Virgen María. Sin embargo, una tradición muy antigua les atribuye esos nombres, San Joaquín y Santa Ana, y ellos tuvieron el honor de ser los padres de la Virgen María y los abuelitos de Jesucristo, honor único en el mundo. Un santo de los primeros siglos dice que Joaquín y Ana dividían los productos de sus campos en 3 partes iguales, una parte para el templo, otra para los pobres y la tercera parte para los gastos de su hogar. Escritos muy venerables cuentan que los papás presentaron a los 3 años a la Virgen María al templo y que la llevaban muy frecuentemente allí para que la instruyeran en la religión.
De allí viene la ceremonia actual en la que los papás presentan a sus hijos a la iglesia cuando cumplen los 3 años. El 27 de julio se celebra a alguien muy querido por los poblanos, el beato Sebastián de Aparicio. Este hombre fue un verdadero domador de animales y se hizo santo haciendo de agricultor, de transportador y de mandadero. Si usted quiere conocer una pintura de este beato, vaya a la Catedral de México, entra por la puerta del lado derecho, se va hasta el fondo y justamente a un lado de la sacristía, ahí está la pintura de este beato San Sebastián de Aparicio, juntamente con otro beato, un beato japonés que fue quemado en Japón por evangelizar. Pero continuamos hablando del beato Sebastián de Aparicio. Él nació en Galicia, España. Cuando era niño llegó a su pueblo una terrible epidemia y a todos los apestados los alejaban de los demás precisamente para que no los contagiaran. Pero Sebastián se enfermó y la mamá lo llevó aparte a una cueva. En un descuido de la mamá llegó una loba y lo mordió. Curiosamente, gracias a la hemorragia que le provocó la mordedura, se curó de la enfermedad. Y desde entonces tuvo un especial amor por los animales y una influencia admirable sobre ellos. En un momento determinado decidió viajar para América. Llegó a Puebla en 1570 y allí se propuso cumplir la palabra de Dios ayudando al progreso de la región. Los indígenas en ese tiempo sufrían mucha pobreza y él les ayudaba en todo lo que era posible. Los transportaba gratis con sus víveres para que fueran a los pueblos a venderlos, repartía entre ellos los alimentos que lograba conseguir y además les enseñaba muchas obras manuales que los indígenas ignoraban. En su hacienda fundó la primera escuela industrial que hubo en México. Luego Sebastián decidió entrar al convento de los franciscanos y ahí donó todos sus bienes. Duró 20 años en el convento hasta que murió al reventarle una hernia a los 95 años. 2 veces fue desenterrado su cadáver y las 2 veces apareció incorrupto. Al morir quedó su rostro hermoso y alegre como si estuviera vivo. Junto a su sepulcro se obraron varios milagros y fue beatificado en 1787. El 28 de julio se recuerda a Santa María Josefa Rossello. Esta activísima mujer italiana tuvo el consuelo de que al morir ya había fundado 66 conventos de su comunidad. Es la fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Misericordia, que se hizo con el fin de atender a las jóvenes más pobres. Murió el 7 de diciembre de 1880. El 29 de julio se celebra a Santa Marta. Marta significa señora o jefe del hogar. Para ubicar a Santa Marta, déjenme decirles que el Evangelio nos dice que en Betania, un pueblo cercano a Jerusalén, vivían 3 hermanos a los que Jesús amaba mucho, Marta, María y Lázaro. Cristo llegaba a la casa de Marta, de María, de Lázaro, porque se trasladaba hacia el sur. ¿Pero por qué se iba a ese lugar, Salvador? Porque en la región del sur estaba la ciudad más importante de Tierra Santa, es decir, Jerusalén. Pero para Jesús era muy peligroso quedarse por las noches en Jerusalén porque sus enemigos buscaban cualquier ocasión para matarlo, así que tuvo que buscar un lugar tranquilo donde quedarse. Ahí se sentía seguro, especialmente en el hogar de Marta, María y Lázaro. En esa casa siempre había una habitación lista y bien arreglada para recibir al maestro cualquier día a la hora en que llegara. Como Marta se preocupaba mucho en atenderlo bien, por eso se convirtió en la patrona de los hoteleros. Es muy importante hacer los quehaceres de la casa para que los que habitan en ella estén contentos. Es muy importante cuidar los detalles materiales, pero Jesús le dio una lección a Marta. Es muy famosa la escena que sucedió un día en que Jesús llegó a Betania con sus 12 apóstoles y las santas mujeres, que eran entre otras las mamás de algunos apóstoles. Marta corría de allá para acá preparando los alimentos, arreglando las habitaciones, llevando el agua para los sedientos viajeros, en fin. Jesús, como siempre, aprovechando aquellos instantes de descanso, se dedicó a dar sabias instrucciones a sus discípulos. Yo creo que oír a Cristo es lo más hermoso que puede existir. Él estaba sentado en un sillón y los demás, muy atentos, sentados en el suelo, escuchando. Y allí, en medio de todos, imagínate, sentada también en el suelo, estaba María, la hermana de Marta, oyendo tan formidables enseñanzas. Sin embargo, ¿qué estaba pensando su hermana Marta? Ahora sí, mi hermana se está pasando de la raya, tanta gente que atender y ya me dejó sola. En lugar de estar echadota, debería ayudarme. Así que, en medio de algunos de estos pensamientos, se acercó a Jesús con toda confianza y como regañándole le dijo: «Señor,
¿Qué te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el trabajo de la casa? ¿Por qué no le dices que me ayude un poco? Y a estos cuestionamientos, ¿qué le contestó Jesús? Con una suave sonrisa y tono bondadoso le respondió: Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas. Sin embargo, una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y no le será quitada. Marta entendió la lección y, arremangándose el delantal, se sentó también allí en el suelo para escuchar las enseñanzas de Cristo. Ahora sabía que todos los afanes materiales no valen tanto como hacer crecer nuestro interior, nuestro espíritu, porque eso es lo que da sentido a las cosas. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 77 44 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. El 25 de julio se celebra a uno de los apóstoles consentidos de Cristo, Santiago el Mayor. Su nombre proviene de 2 palabras, San Jacob, porque su nombre en hebreo era Jacobo. Los españoles en sus batallas gritaban: San Jacob, ayúdanos, y de tanto repetir estas 2 palabras, San Jacob, las unieron formando una sola, Santiago. Así que el nombre ya incluye el San. Por eso no se dice San Santiago. Solo en francés se sigue separando y se dice San Jacques. Y muchos se preguntarán por qué se le llama el mayor. Y es que como hay 2 apóstoles con el nombre Santiago, se les tenía que distinguir de alguna manera. Por eso a este se le llama Santiago el Mayor y al otro, porque era un poco más joven, se le llama el Menor. ¿Es cierto que tuvo otro hermano que también fue apóstol? Efectivamente. Santiago el Mayor era hermano de San Juan Evangelista, y los 2 hermanos eran pescadores hasta que los llamó Jesús para que fueran sus apóstoles. Además, Santiago formó parte del grupo de los 3 preferidos de Jesús. ¿Y quiénes eran los apóstoles preferidos? Por alguna razón que desconocemos, Jesús llamó a 3 de sus discípulos en momentos muy importantes como la transfiguración en el monte y mientras hacía oración antes de su muerte en el huerto de Getsemaní. Estos apóstoles fueron Pedro, Santiago y su hermano Juan. Y además de esto, ¿en qué lo podemos distinguir de los demás apóstoles? Después de que Cristo murió, resucitó y subió a los cielos, Santiago el Mayor se distinguió como una de las principales figuras entre el grupo de los apóstoles. Por eso en el año 42, cuando el rey Herodes Agripa se propuso a acabar con los seguidores de Cristo en Jerusalén, lo primero que hizo fue encarcelar a Pedro y mandar cortar la cabeza a Santiago el Mayor. Así, este apóstol tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó su sangre para dar testimonio de la resurrección de Cristo. La tradición afirma que antes de morir, el apóstol Santiago fue a evangelizar lo que ahora es España y que ahí la Virgen María hizo uno de sus primeros milagros. Él pensaba ir hacia la actual España a predicar y le comentó a la Virgen que tenía un poco de temor, y ella, para animarlo, le prometió que le ayudaría cuando sintiera que sus fuerzas flaquearan. Así, con esta confianza, el apóstol inició su recorrido y cuando sintió que sus fuerzas flaqueaban, cuando se sintió inseguro, se detuvo a hacer oración en la ribera del río Ebro,
Entonces se le apareció sobre una columna o pilar de jaspe la Virgen María, que aún vivía, y le dijo: en este mismo lugar labrarás una iglesia en mi nombre, porque desde ahora tomo esta nación bajo mi amparo. Y el lugar donde sucedió esto es la actual ciudad de Zaragoza, en España, y por eso ahí guardan con mucho cariño esa columna o pilar, y sobre ella han colocado una imagen de la Virgen María, a la que llaman la Virgen del Pilar o la Pilarica, que es la patrona de toda España, junto con la advocación de la Inmaculada Concepción, y según los españoles, esa fue la primera aparición de la Virgen María en toda la historia. Fíjense que el nombre de Zaragoza viene porque a aquella región le llamaban César Augusta, estaba dedicada al César, y de ahí vino la palabra Zaragoza. Y cuando mataron al apóstol Santiago, ¿dónde enterraron su cuerpo? Ya escuchamos que le cortaron la cabeza en Jerusalén, pero sus discípulos huyeron del lugar y trasladaron sus reliquias a España y lo enterraron en un lugar llamado Iria Flavia. Pero con el paso del tiempo, sus restos se perdieron y ya nadie supo dónde quedaron. ¿Pero cómo y por qué fue que se perdieron? Con motivo de las invasiones de los musulmanes, que son los seguidores del Islam, se intentó ocultar su sepulcro para que no lo destruyeran o profanaran, y así lo cubrieron totalmente con tierra. Así, durante varios años, nadie supo dónde quedó. Pero afortunadamente, hacia el año 813, sucedieron cosas extrañas que permitieron que se encontrara el sepulcro. El obispo de aquella región, que por cierto se llamaba Teodomiro, tuvo un sueño en el que el apóstol le indicaba el lugar donde se encontraban sus restos. Al día siguiente, el obispo se hizo acompañar de varias personas y ordenó que excavaran en el sitio. Ante la admiración de todos, encontraron las reliquias del apóstol, y de ahí en adelante le pusieron al lugar Compostela. Compostela es una palabra que proviene del latín. Amigos, les vamos a explicar cómo se originó. Colocaron el sepulcro del santo en una pequeña cripta y en el techo de la cripta pintaron muchas estrellas. Por eso la gente le comenzó a decir lugar de estrellas, en latín Campustela. Y poco a poco Campustela se fue uniendo hasta que quedó Compostela. Este sitio se localiza en la zona norte de España, allá en Galicia, de donde son los gallegos, y que por cierto no tienen nada de tontos. Al santuario acuden miles de peregrinos cada año. Tierra Santa, Roma y Santiago de Compostela son considerados los lugares más visitados por peregrinos. El Camino de Santiago es un recorrido que muchos comienzan a pie en la zona de Francia y lleva hasta España. Cada día se recorre entre 10, 20 o más kilómetros, según la fortaleza de cada uno, por supuesto. Durante el recorrido se pasa por monasterios, por ermitas y poblaciones que brindan hospedaje y alimento por una módica cantidad para los peregrinos. El paisaje es de verdad increíble, por eso hasta muchos artistas lo realizan. Y cada uno de los peregrinos, o muchos de ellos, llevan la clásica concha de peregrino o vénera, pero para esto hay dos explicaciones. Una narración cuenta que en cierta ocasión un príncipe gallego, al aproximarse a las reliquias, se vio repentinamente cubierto de caparazones de moluscos. Entonces escuchó una voz que le decía que en memoria de las virtudes del apóstol Santiago, todos los peregrinos deberían llevar una concha. Otra tradición nos dice que el señor de Pimentel, durante un combate contra los musulmanes, se vio obligado a atravesar a nado un brazo de mar. Entonces pidió la ayuda al apóstol Santiago y cuando salió de las aguas, su cuerpo estaba cubierto de conchas en una especie de camuflaje para que no lo vieran los enemigos. Así la vénera, vieira o concha se convirtió en emblema de protección del santo en el caminar y en la peregrinación. Muchos se preguntan si este apóstol montó en alguna ocasión a caballo, porque a ningún otro de los apóstoles se le representa como jinete, y a él se le representa montado a caballo y además con armadura y espada. Ante esta pregunta, amigos, les explicamos que las representaciones de Santiago como jinete o guerrero surgen de un momento histórico de España. Ustedes recordarán que durante muchos años España fue invadida y dominada por los musulmanes o moros. Y si no fuera por una batalla en particular, los musulmanes hubieran acabado con los católicos de España. Y estamos hablando de una batalla que se tenía que realizar allá en España. Los españoles llevaban las de perder y se dice que gracias a la aparición del apóstol Santiago ganaron la batalla contra los musulmanes. Fue la famosa batalla de Clavijo. Corría el año 844 y se tenían que enfrentar con el emir musulmán de Córdoba, que se llamaba Abderramán, pero todos lo apodaban el Clavijo.
Aquel hombre tenía mucha experiencia en las batallas y además tenía un enorme ejército. Por el otro lado estaba el valiente rey Ramiro I de Asturias, que quería expulsar de España a los moros. Y la cosa, vaya que estaba muy difícil. La batalla inició y parecía que los católicos perderían. Entonces invocaron la ayuda del apóstol Santiago y sucedió algo que muchos consideran un milagro. Apareció de improviso un jinete montado en un caballo blanco. Llevaba puesta una armadura y en la mano llevaba un estandarte con la cruz. Ante esta visión, los católicos tomaron más ánimo y vencieron al enemigo. Desde entonces decidieron representar al apóstol montado a caballo, con armadura y el estandarte. Incluso a veces colocan a sus pies a los moros vencidos. Por eso le llaman también Santiago Matamoros y se le considera patrono de España y de su caballería. Se le puede representar de varias maneras, como apóstol con túnica larga y un libro, como guerrero con caballo, armadura y estandarte. Y a partir del siglo XIII, época de las grandes peregrinaciones a Compostela, se le viste con un hábito de peregrino utilizando una túnica corta porque los caminantes no pueden llevar túnica larga. También lleva sobre los hombros una pequeña capa que se llama esclavina y que siguen utilizando los peregrinos para cubrirse del frío o del agua. Y no le puede faltar el bordón, que es una especie de bastón que le sirve para caminar, un sombrero y un guaje o calabaza hueca que servía y sirve para guardar el agua, una especie de cantimplora. Amigas, amigos, es hora de despedirnos de este programa e invitarlos a que el próximo domingo, en punto de las 9 de la mañana, puedan escucharlo o bien puedan también seguirlo en mis redes a cualquier hora a través de mi canal de YouTube o de mi página www.padrejose.mx. Y les recuerdo también que para cualquier información sobre el extracto de agave Mimex, para las misas gregorianas o cualquier información sobre la parroquia, pueden marcar estos teléfonos 55 55 66 77 44 y 55 5705 5939, 55 5705 5939. Para el curso de autoestima les recuerdo que iniciamos el domingo pasado, pero si no pudieron asistir, todavía pueden asistir este domingo porque el tema lo vamos a ir desarrollando uno por domingo. Y serán 5 sesiones, vamos en la segunda sesión dominical de 4 a 6 de la tarde, en donde, en la parroquia de San Cosme. ¿Qué les parece que vienen al curso, se llevan su extracto de agave, o también alguno de los libros que he escrito para que lo puedan obsequiar, especialmente a alguno de sus seres queridos, o el libro de cuentos para los niños que quieren encontrar el Evangelio bien explicado con un cuento? Gracias nuevamente a todos, gracias a Sergio Enrique, nuestro productor, a todos los colaboradores y especialmente a todos ustedes que siguen este programa. Y a quienes se llamen Santiagos, una felicitación anticipada por este próximo 25 de julio. Que Dios les bendiga. Señor, en este momento alguien tomó una decisión equivocada. Ayúdale a corregir y enmendar el camino antes de que su problema sea mayor. Hazle comprender que los grandes problemas comenzaron siendo pequeños y que se pueden evitar muchas molestias, disgustos, alejamientos, deudas, enfermedades o dependencias, simplemente reconociendo el error. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida.
Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.